Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. ¿Qué tal, Santi? Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, estoy aquí en la ciudad de Chicago, que como vos sabés sigue siendo una ciudad maravillosa al margen de los alcaldes que lamentablemente ha venido teniendo últimamente. Eh, Estuve revisando, gracias a algunos amigos, la situación del mercado granario. Vos sabés que bueno, hay una caída bastante marcada de los valores de algunos commodities que preocupan sobre todo en América Latina, incluso una muy buena cosecha gruesa en Brasil, excelente. Eh, Acá la previsión es que también va a ser, gracias al clima, una muy buena campaña. Como vos sabés, estamos ya en plena siembra de maíz y de soja en todo el medio oeste. Y en perspectiva, lo que me decían, y esto quería marcarlo, es que, bueno, cada vez más ven con preocupación las tensiones que crecientemente se están dando entre Estados Unidos y China, porque también para Estados Unidos uno de los principales mercados de exportación sigue siendo el gigante asiático. Cuando empecé a mirar más allá del mercado granario, me entero que Elon Musk estuvo en China, donde tiene una planta enorme de Tesla. También otras de sus emprendimientos cuentan con insumos fundamentales que vienen de China. Él tiene un vínculo excelente con los dirigentes del gobierno chino. Lo mismo ocurre con el jefe de lo que es el principal banco de Estados Unidos, JP Morgan. James Dimon, que estuvo en China en reuniones muy importantes con autoridades no solamente económicas, monetarias, sino también políticas. Veo declaraciones incluso de los inversores más tradicionales de Wall Street en el sentido de que no tiene sentido enfatizar esta competencia estratégica entre las potencias, que hay que cooperar. Digamos, veo que hay como una especie de inercia pro-globalizadora del mercado, mientras que en las élites políticas indudablemente hay una intención de priorizar la lógica de los estados-naciones, una lógica de competencia estratégica. Esto naturalmente está generando ruidos porque hay como una especie de discurso disonante entre el Estado y el mercado, entre poder y dinero. ¿Cómo ves esta contradicción, Santi? Bueno, era absolutamente previsible. Nosotros hemos hablado en muchas ocasiones, esta globalización a este nivel que estaba vigente antes de la llegada del presidente Trump no ocurrió de casualidad. Sabemos que como consecuencia de todos los procesos que se dieron a partir de la crisis de 2008-2009, surge una nueva élite financiera mundial altamente, digamos, que completa, porque sabemos que la globalización es la libre circulación, digamos, de factores, implica la libre circulación y las decisiones, digamos, de sobre los factores de producción. Uno puede ir y producir, tomar recursos financieros, de productivos de cualquier lugar y da igual, digamos, en términos de un contexto globalizado. Entonces, bueno, a partir de esa crisis surgieron nuevas figuras financieras que son claramente desnacionalizadas o transnacionales. Es decir, muchos de los bancos más históricos de Estados Unidos fusionaron y perdieron relevancia, pero algunos otros desaparecieron y en definitiva terminaron transformándose en los hedge funds, en los Templeton, en los BlackRock. Aparecieron nuevas figuras como Andrew Singer y otros que son en realidad los actores de esa globalización financiera. Una globalización financiera a la cual no le importa si los recursos, si se desarticulan cadenas de valor en los Estados Unidos o en cualquier otro país, que no le importa, digamos, o que no le importaba en ninguna otra consideración, tampoco le importaba en los lugares donde se iba a producir, si verdaderamente lo que vos repetís continuamente, recitás, digamos, incluso mucho más allá de mis propios umbrales, lo de los valores. Es decir, yo no creo que eso sea coherente con los valores que tantos hablan, es decir, se fue a producir en lugares donde los regímenes laborales, por ejemplo en China, que es uno de los principales destinos de eso, de esos beneficiarios en esa época, en China, por ejemplo, uno no despide a un trabajador, sino que va al Partido Comunista y el Partido Comunista le cambia al trabajador,
Claro. no puede haber migraciones de trabajadores entre ciudades si no están autorizadas por el régimen. Es decir, hay muchísimas más cosas para comentar, pero tenemos tiempo limitado y esos dos ejemplitos bastan para decir que está totalmente fuera de cualquier esquema de libertades como las que invocan. Justamente Estados Unidos se ha caracterizado por una absoluta movilidad, flexibilidad, incluso incentivos para que haya enorme movilidad de trabajadores y de ciudadanos adentro de su país. Pero en China no pueden ir de una ciudad a otra porque en la otra hay más o mejores trabajos. Se lo tiene que autorizar el Partido Comunista. Ahora, a esa élite globalizadora financiera jamás le importó eso, tampoco le importó si los bienes que se estaban produciendo y que después ingresaban masivamente a los Estados Unidos o al mercado global eran producidos cumpliendo con las normas contaminantes, medioambientales. ¿Vos creés que el Partido Comunista Chino se preocupaba por la inclusión de los LGTB, de los gays, o por la diversidad cultural o la igualdad en la participación de las mujeres? Yo te puedo decir un secreto, no. No se preocupaba. Entonces, está claro que desde aquella época comenzó una fuerte tensión entre lo que verdaderamente es el núcleo que está en el ADN de los Estados Unidos, que son sus temas culturales, están vinculados a la libertad, y esa élite financiera que en realidad no tuvo ningún inconveniente en desarticular aparatos productivos para llevarlos a producir donde ellos obtenían más ganancia, porque en definitiva es esto, es decir, se reasignan capitales, se pasa a producir en otro lugar del mundo donde es más rentable, es tan simple como esto, Sergio. Por esto, digamos, si bien ha habido países como Alemania, por ejemplo, en algunos lugares emblemáticos, vamos a suponer, yo que soy motociclista de verdad, no como nuestro productor que se compra todas las camperas de Harley Davidson y demás y nunca vio una motocicleta ni en foto, pero en el caso mío, que yo incluso he cruzado hasta los Alpes, digamos, en moto, digamos, de noche, pero quiero decir, BMW, por ejemplo, que produce muy buenas motocicletas, ¿sabés qué pasó a producir? Fue una especie de golpe nacional en Alemania, pasaron a producir gran parte de sus motocicletas en China. Por supuesto que ellos se reservaron la producción de los modelos más emblemáticos para hacerlos únicamente en Alemania, pero quiero decirte que en Estados Unidos ha habido mucho menos orgullo en este tema, es decir, se ha pasado a producir mucho más masivamente sin ninguna clase de límite, digamos, respecto a la idiosincrasia o a la conveniencia. Fíjate lo que está ocurriendo ahora con el aparato industrial. Yo no quiero comerme los pocos minutos que nos quedan, pero tengo que mencionar que el liderazgo de Estados Unidos se consolidó sobre, bueno, un poderío militar, sacrificio de vidas humanas, a pesar de que fueron menos del 1% de las vidas humanas sacrificadas en la Segunda Guerra Mundial, pero fue un sacrificio muy doloroso. Lo hemos mencionado hace poquito cuando intercambiábamos nuestras experiencias sobre la visita a Arlington, ¿no? Pero si hay, fíjate vos, Estados Unidos produjo 300.000 aviones, 86.000 carros de combate blindados, 6.800 buques. Hoy en día creo que a Ucrania le mandan 120 tanques, 20 aviones, o sea, comparar los números. Estados Unidos ha perdido la capacidad, por ejemplo, el Pentágono ha expresado su preocupación. Hace 30 años que la empresa Raytheon informa que no le compran los misiles, bueno, los misiles Stinger, que son el principal recurso de defensa aérea, que incluso la Casa Blanca se defiende con eso, pero hace 30 años y un tercio de las existencias las han mandado a Ucrania, pero ya ha entrado en crisis Estados Unidos y ya no podría enfrentar un conflicto en otro lugar sin afectar su propia capacidad de autodefensa. Es decir, esto significa que esas élites financieras, Sergio, son élites financieras que están completamente disociadas de cualquier concepto de tipo geopolítico o de, digamos, o de cuestiones de política estratégica de las naciones. Si Churchill, Roosevelt, el mismo Stalin hubieran pensado de esta manera, la Segunda Guerra Mundial, acordate que había un Chamberlain también, no solamente de Churchill, que quería producir. Y yo te recuerdo que había empresas norteamericanas, por ejemplo, el mismo Henry Ford, digamos, tenía, digamos, una afinidad para llevar a cabo líneas de producción y producción en la Alemania, digamos. Por supuesto, en esa época Hitler no andaba matando todavía judíos, pero según tengo entendido, ¿no? Pero
pero quiero decirte que ahí ha habido muchos temas de tipo geopolítico que la política no permitió que se concretaran y que sin embargo es totalmente distinto a lo que vos estás contando ahora. A mí me parece que acá el tema es o mandan los intereses financieros, ¿quién conduce? O conduce la política. La política me refiero a la de los valores, a la de los posicionamientos estratégicos, a lo de los espacios, digamos, a nivel de intereses políticos y de afinidades a nivel mundial. Me parece, no me sorprende que la élite financiera quiera seguir con la fiesta, que en definitiva, Sergio, vos sabés que al final del día lo que hay en eso es un tema de derechos de los trabajadores, porque de lo que estamos hablando, en definitiva, cuando vas a producir a China o a lugares donde se produce con costos laborales mucho más bajos y con derechos restringidos por parte de las personas, lo que se está discutiendo es esto, ¿no? Santi, si te parece bien, ahora vamos a hacer una muy breve pausa. Me parece que es un tema crucial y que seguramente vamos a repetir, vamos a tener otra oportunidad para seguir debatiéndolo. Y a la vuelta me parece fundamental que nos des tu visión sobre este acuerdo que se ha logrado sobre el techo de la deuda, si es que efectivamente va a ser aprobado por el Congreso, que es un desafío no menor. Que eso que todavía está por verse, ¿no? Exactamente. No se vayan, ya volvemos con más Poder y Dinero luego de esta muy breve pausa. Ya volvemos.